que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Dirían, otra vez. Así se funciona este señor López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Bueno, sugirió a las personas con ciertas condiciones, comorbilidades, vacunarse contra la influenza. Y dijo, oigan, jóvenes, evítenlo, para no quitarle vacunas a la población vulnerable. Uno se pregunta, ¿y entonces hay vacunas o no hay vacunas? Bueno, ahí lo va. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el epidemiólogo, una parte importante de los menores de 6 años y mayores de 60, quienes aún estando sanos, están en riesgo de padecer la forma grave de la enfermedad, incluso de morir. Tampoco alcanzarán a ser vacunados. Ojo. Entonces estos jóvenes que no hacen fila, que se meten y se vacunan, no entiendo cómo puede hacer este proceso de reflexión, ¿no?, en función de un estado de salud, cuando tuvimos durante décadas uno de los mejores procesos de vacunación, pues por lo menos en América Latina. Pero bueno, desde principios de octubre se anunció que se comprarían dosis suficientes. No lo digo yo, ellos lo anunciaron, que iba a haber dosis suficientes para vacunar alrededor de 33.7 millones de personas. Unas 5 millones de personas menos de las que se calculan están en esos rangos de edad. Pero de acuerdo con las estimaciones ahora del Consejo Nacional de Población, en este año hay poco más de 100 millones de personas que tienen entre 7 y 59 años, muchos de los cuales, ¿qué cree?, estarán en riesgo, ¿no? Así de sencillo. Si a eso le sumamos las personas que sufren obesidad en ese rango de edad, diabetes en ese rango de edad y comorbilidades en ese rango de edad, ¿qué cree? Faltan 29 millones de dosis. Bueno. Estemos platicando con alguien que le sabe y que nos puede dar un punto de vista, pienso, sumamente interesante. Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud, autor del libro hablando de la tragedia del desabasto. Javier, doctor, ¿cómo has estado? Qué gusto. Buenas noches, Javier, qué gusto. Gracias. A ver, ¿se tienen que vacunar nomás unos y otros no? ¿Se debe de vacunar toda la población? ¿O te diría, en qué estamos o a qué estamos jugando? Mira, primero déjame aclarar algo para que no haya una duda al respecto. Hay una recomendación, sí, de la Organización Mundial de la Salud de quienes deben ser vacunados contra la influenza. Los niños menores de 5 años, sí, los mayores de 60, las mujeres embarazadas y las personas que tengan inmunocompromiso, cáncer, etcétera. Pero además, personas que tengan factores de riesgo. Y como lo acabas de decir magistralmente, pues 1 de cada 3 mexicanos tiene diabetes tipo 2, 1 de cada 4 mexicanos tiene hipertensión arterial, ¿sí? Muchos jóvenes tienen asma. Es decir, si juntamos todo eso, es cerca del 50% de la población mexicana la que debería estarse protegiendo contra la influenza. ¿Por qué solamente se han comprado durante varios años 36 o 37 millones de dosis? Porque, y es aquí donde está el truco y es muy interesante, algunos gobiernos estatales compraban además vacunas para ellos. Por eso es que tú veías hasta el año 2018 que te ponían la vacuna de la influenza en el metro, en el metrobús, Sí. etcétera, ¿sí? Porque el gobierno de la Ciudad de México le estaban comprando. A partir de que llega la 4T, se centralizan los presupuestos y además, pues muchos gobiernos ahora son políticamente afines y deciden que no se va a gastar un peso, sino lo del gobierno federal. Es decir, nadie, ningún estado va a comprar vacunas contra la influenza y nos vamos a quedar solamente con los 30 y tantos millones de dosis, los cuales no alcanzan para el 50% de la población. Esa es una. Dos, se previó, lo vieron venir en Estados Unidos y en Europa, Javier, que esta temporada 2022-2023 de influenza iba a ser terrible. ¿Por qué? Porque la influenza dejó de existir prácticamente en 2020 porque estábamos encerrados y guardados. Digo, sí, en 2020.
En 2021 hubo poquita, pero en este momento hay más de 18 millones de casos en Estados Unidos. Han muerto más de 4.500 norteamericanos de influenza. Imagínate tú, ¿sí? Uf. Y nosotros estamos aquí deshojando la margarita y pidiéndole a los jóvenes que no se vacunen, alegando una cosa que no tiene pies ni cabeza, una mala concepción, pésima concepción de la economía de la salud. Dice que la vacuna no previene la infección. Me parece muy bien. Ok. ¿Ese joven que está enfermo de influenza puede ir a trabajar? Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no estamos apostándole a la eficacia ponderada que puede tener esto, a evitar gastos en salud, evitar que vayamos al consultorio, evitar que dejemos de trabajar. No, queremos hacer la ley del mínimo esfuerzo, Javier. Esa es la realidad. Ahorrar lo menos, ahorrar lo más posible en todos los insumos de la salud. Seguimos con una política aleatoria. Hoy Tamaulipas ha informado, Javier, que se tiene que usar obligatoriamente el cubreboca ante el COVID. Seguimos con estos términos que el doctor López-Gatell dice que realmente no sirve mucho, que cada quien haga lo que quiera, que nadie se le va a imponer nada, en términos en que ya es oficial que tenemos una sexta ola y a pesar de que estamos vacunados, cada vez van creciendo por obvias razones los casos de COVID. Pero por supuesto, y aquí esta es una declaración terrible, ¿eh? Porque al final de toda su alocución del martes pasado, Hugo López-Gatell termina diciendo que está alineado a las políticas del señor presidente. Sí. Perdón, entonces vamos a hacer lo que el presidente diga y no lo que la ciencia diga. Perdón, hay muchísima evidencia científica de que los cubrebocas protegen. Y la parte responsable, lo que una autoridad de salud debería hacer, debería poner reglas claras sobre cómo debe de protegerse la gente en lugares cerrados. Además, no va a pasar nada, Javier, ya lo hemos platicado tú y yo muchísimas veces. La gente, lo único que le va a suceder si porta bien un cubrebocas en interiores es que se va a proteger, y se va a proteger contra COVID, contra influenza. Vamos a proteger a los niños contra sincicial respiratorio y contra toda la manada de virus de gripe normal que existen en invierno. Oye, déjame cerrar preguntándote, ¿dónde están los terrenos de división entre un gobierno o un estado que dice la libertad para que si usted quiere usarlo, lo use, si no, no? A nadie se le va a imponer nada. Y por otra parte, la obligatoriedad de un estado de cuidar a sus ciudadanos. ¿Ahí qué encuentras? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si todos somos libres de hacer lo que queramos por comodidad, que mañana se deje de hacer obligatorio el cinturón de seguridad, ¿sí? Y que la gente se mate si eso es lo que quiere hacer. Imagínate nomás de lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, queremos evitar muertes en accidentes automovilísticos, pon la regla de usar el cinturón de seguridad, que los niños vayan en un asiento, ¿sí? Si lo hacemos optativo, para comodidad de la gente, esto va a ser una anarquía. Pero aquí lo que se está buscando son políticas populares para quedar bien, para que no se vea que hubo una imposición. Es así de simple. Javier Tello, como siempre, te mando saludos, no con muy buena noche por todas estas confusiones, mi querido Javier. No, terrible, ¿eh? Estamos empezando un invierno que va a ser duro a nivel virológico. Estamos teniendo crecimiento de COVID, terrible de la temporada de influenza, los niños con sincicial respiratorio y aquí seguimos pensando qué hacer, no vamos bien, ¿eh? Adiós, Javier, buenas noches. Una...